Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia González y soy parte del área de difusión y asesoramiento de la comunidad Camino al Cero, que brinda justamente este curso proceso personal llamado BTL, Biotransformación Lógica, que acá vamos a tratar de presentar de la manera lo más sintética posible, porque ya hace rato que tengo ganas de hacer este video, que en realidad es lo que voy explicando cuando asesoro a las personas, a veces por audio, a veces por texto, por WhatsApp, cuando se ponen en contacto con la comunidad para solicitar este asesoramiento sobre el curso. Y bueno, qué mejor que explicarlo así, ¿no? Que a muchos les gusta más por este medio, y bueno, tomando en cuenta las preguntas y las dudas más comunes. Así que, bueno, a modo de videito muy resumido, que en realidad este videito va a acompañar seguramente el PDF oficial con toda la información más desarrollada y puntualizada que les enviamos a las personas que se ponen en contacto. La BTL les cuento que se está realizando 3 veces por año en este momento. Por lo tanto, este video pueden verlo en cualquiera de las ediciones de la BTL, que les toque cronológicamente o que se puedan elegir porque también se están publicando fechas anticipadas para anotarse en la próxima o en la siguiente, ¿no? Bueno, y en esta oportunidad, qué mejor que hacer este video, darme el lujo de estar acompañada por Mauricio Gasparetti. Como está Mauri, que es uno de los fundadores de la comunidad Camino al Cero, que fue uno de mis profes hace muchos años, varios años, 4 o 5 años, cuando yo buscaba formarme como consultor en decodificación, y tuve la dicha de conocer este abordaje, que en su momento tenía otro formato, era presencial, y donde todavía se llamaba decodificación de campos biológicos, decodificación de campos de realidad. A Mauri en realidad lo conocí previamente en una consulta, a raíz de un síntoma que yo tenía en ese momento, recuerdo que era algo en la tiroides. Bueno, y a partir de ahí confirmé que esto era lo que estaba buscando. Yo lo cursé presencial en ese momento con grupos maravillosos de gente que tenían mucho entusiasmo, muchas ganas de aprender, la pasábamos bien, siempre motivados, asombrados, mareados también, porque, bueno, eran muchos conocimientos nuevos. Y bueno, ese formato ya en sí estaba buenísimo, pero se fue transformando, se fue ampliando, y llegando a ser lo que ahora es la BTL, que arrancó de manera virtual con todos los profes fundadores a principios del 2020, casi junto con la situación de pandemia. Fue así, Mauri, ¿no? ¿Qué tal, Silvia? Bueno, gracias ahí acá por este videito informativo. Sí, anteriormente nosotros, anterior a la pandemia, dábamos junto con Valeria Deguis y Emanuel Pujalca, que son mis compañeros con los cuales armamos la comunidad Camino al Cero, dábamos este curso para todos aquellos que querían ser bioconsultores y dedicarse a acompañar a otros en consulta. Los dábamos en módulos de fines de semana, en 3 módulos. Cuando empieza esto de la pandemia, bueno, reunificamos la información que veníamos cada uno entregando por su lado, que si bien tenía un formato común, nosotros nos poníamos de acuerdo, cada uno entregaba esta información de acuerdo a cómo cada uno la tenía incorporada. A partir de que empieza esto de la pandemia, que tenemos que empezar a desplegarnos de manera online, bueno, ahí nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, ¿por qué no emitimos los 3 juntos? Y de lo que cada uno fue experimentando, entregando esta información por su cuenta, armamos algo nuevo, ¿no? Bueno, y de ahí surge lo que nosotros llamamos BTL, que sería biotransformación lógica. Y nos fuimos dando cuenta que en esto de poder compartir a otros esta información para que esa persona sea bioconsultora y que acompañe a otros, faltaba un proceso personal. Claro. O sea, nos dimos cuenta que primero hay que pasar esto por uno mismo. Y una vez que uno lo pasa por uno mismo, lo que comparte es su propia experiencia, no una información teórica. De ahí surge lo que es la biotransformación lógica como un curso proceso. O sea, se entrega la información teórica, pero enfocada en el proceso personal para que cada uno pueda ir incorporando estructuras, tanto biológicas como de cómo se estructura la percepción, de comportamientos y de herramientas, para que cada uno lo aplique en sí mismo y también aprenda a autogestionarse sus propios síntomas y conflictos. Claro. Y ya una vez que la persona
hace este proceso, que es un proceso compuesto por 7 fases, ¿no? Que ahora después, si querés, explicamos un poquitito de qué se trata cada una de esas fases. Las hemos ordenado así de manera decreciente, ¿no? Empezamos con la fase 6, luego la fase 5, 4, 3, 2, 1, hasta llegar a la fase 0, ¿no? Por eso de ahí, comunidad camino al 0, ¿no? Exacto. Bien, y a partir de este proceso personal, luego, el que le interesa realmente, siente que le interesa acompañar a otros, lo que hemos armado es la Academia Camino al Cero. Dentro de esta academia hay profundizaciones de cada una de las fases que se vieron durante el curso proceso de la BTL, y una de esas profundizaciones es la profundización en abordaje terapéutico. Entonces la persona ahí puede ingresar en esta profundización de abordaje terapéutico y también conformar un equipo de bioconsultores, ¿no? Va a estar acompañado con otros que también hicieron ese recorrido, un foro, acompañamiento médico, y pertenecer también a una comunidad de bioconsultores, donde habrá algunos que querrán ser bioconsultores y otros simplemente esto lo van a desplegar en diferentes áreas de la vida, porque vamos a ver que vamos a incorporar una lógica que sirve para cualquier área de tu vida. Bien, bien, buenísimo. Sí, y además, bueno, también mencionar que va acompañado de las grabaciones, ¿no? De todos estos módulos. Se envían las grabaciones, que después están subidas durante 6 meses, el material por PDF. Hay moderadores, ¿no es cierto?, que acompañan más de cerca a los estudiantes, porque a veces se juntan mucho y los pueden, digamos, contener de otra manera. Clases de integración. Bueno, en total son casi 100 horas de cursada durante, ¿no?, todo este proceso que dura 7 meses, digamos, ¿no? Sí. Es semanal. Claro. Sí, eso es justamente lo que por ahí nos diferencia de otras corrientes, ¿no? Donde el material que uno recibe lo recibe de manera en video, también recibe manuales y también recibe acompañamiento. O sea, todo el proceso es a través de un grupo de moderadores que acompañan al alumno en su propio proceso personal, tanto en los conflictos y síntomas que va gestionando en ese proceso, como en la incorporación del contenido. Exacto, son más o menos 84 horas de horas cátedras. Por eso es bastante completo. Y la diferencia también es que está visto todo lo que se conoce normalmente como las terapias bio, pero está visto desde otra lógica, desde una mirada completamente diferente, enfocándose más a la expansión de la conciencia. Perfecto. Bueno, por eso, si te parece, vamos a ir recorriendo un poquitito brevemente cada una de las fases para que tengan una idea más completa. Como había dicho Mauri, empieza la fase 6, van al revés. Empiezan por la fase 6, este recorrido, que bueno, ahí empezarán a observar qué aspecto de la vida de cada uno, ¿no?, está requiriendo ser atendido, ¿no? Ya hay como términos diferentes a la manera en que las terapias tradicionales lo abordan, ¿no? Esto lo van a descubrir y profundizar a través de planillas de autoindagación para poder visibilizar e integrar todo lo que ese aspecto que está presente ahí tiene útil para mostrarnos. Es una mirada completamente diferente, ¿no? Vas a escuchar términos en esta fase, vas a empezar a incorporar términos como la lógica de la autogestión, cómo descubrir la estructura de un conflicto, que esto es maravilloso, cómo expandir conciencia. Bueno, tanto en lo biológico, que es lo que llamamos enfermedades o síntomas, o en los campos de realidad, que son los conflictos vinculares, los conflictos económicos, los conflictos de pareja, adicciones, trabajo, bueno, etc. Imagínate que así arranca el módulo 6 en este recorrido de la BTL. Bien, si querés te cuento un poquito de qué se trata la fase 5, ¿no? Dale. La fase 5 ya está relacionado, vamos directamente a incorporar estructuras biológicas. ¿Qué son estructuras biológicas? Es comprender cómo funciona nuestra biología, pero desde otra perspectiva completamente diferente, desde un nuevo paradigma. Este nuevo paradigma tiene que ver con un aporte de un médico alemán, ¿no?, que es el doctor Hammer, que era médico oncólogo, radiólogo, psiquiatra, médico internista, y él es el que
descubre, hace un ciertos descubrimientos que se conocen como las 5 leyes biológicas. En estas 5 leyes biológicas se basan todas las corrientes bio, ¿no? Hammer lo que hace es genera lo que es la nueva medicina germánica o la ciencia curativa germánica. Y estas 5 leyes básicamente explican el sentido de cualquier síntoma o enfermedad. Hammer se da cuenta que lo que nosotros llamamos síntomas o enfermedad es otra cosa completamente diferente. En realidad son programas biológicos que tienen un sentido. Entonces, en estas leyes que enseña Hammer y que transmitimos nosotros a través de la biotransformación lógica y después profundizamos cuando se ingresa a la academia CAC, le decimos nosotros, la Academia Camino al Cero, explican cómo se inician estos programas biológicos, ¿no? Cuál es la característica que hace que se inicie un programa biológico, ¿no? Que tiene que ser un conflicto vivido de una determinada manera. ¿Cuál es la dinámica de ese programa biológico? Ahí Hammer, en su segunda ley, explica la ley bifásica y cómo es que este programa biológico tiene 2 fases, ¿no? Donde se manifiesta, que se conoce como la fase activa, cuando la persona está con el estrés, con el conflicto activo, y se conoce como la fase de reparación, ¿no? Cuando aparece generalmente toda la sintomatología, las inflamaciones. Exacto. Y en esas leyes biológicas se entiende también la función de los microorganismos en el cuerpo y cómo cada tejido de nuestro cuerpo está regido por un área del cerebro y tiene una función y representa una determinada vivencia. Por lo tanto, conociendo de qué tejido es el órgano que está implicado, a qué tejido pertenece, a qué área celular pertenece, podemos saber muy claramente cuál es el conflicto que la persona está transitando. Entonces Hammer se da cuenta de que la enfermedad no es algo tanto a ser sanada, sino es algo a ser comprendida. Hay que comprender lo que está sucediendo. Bueno, de esto se trata la fase 5 de la BTL. Bien, con muchísima información, ¿no? Todas estas leyes de Hammer desplegadas en toda esa fase. Bueno, después la fase 4 está dedicada como a conocer el funcionamiento de las estructuras espaciotemporales, ¿no? Que regulan los mecanismos de percepción. O sea, de qué manera cada persona interpreta cada vivencia en su vida. Simplemente es eso, o sea, la pregunta es, ¿existe una sola realidad o existen tantos modos de percibirlo? Incluso como personas hay en el mundo, ¿no? ¿Y cómo funciona esa realidad? ¿Y de qué manera nos vinculamos con esa realidad? Bueno, esto es, a mí por lo menos, un tema que me encanta, el tema de la percepción y de los espacios, las estructuras espaciotemporales. Es muy interesante y, bueno, muy enriquecedor como todo. Y se van a ir conociendo estas estructuras tanto conscientes como inconscientes, para poder encontrar un modo de vincularte con esa realidad, pero de otra manera, ¿no? Más coherente e inclusiva, convergente incluso, se le puede llamar. Acá, bueno, van a aparecer otros términos que estarán desarrollados durante la fase, que quizás muchos de ustedes ya los conocen o están escuchando en las redes, ¿no? Como la ley de desdoblamiento de tiempo, la lógica global convergente, las bases de la física cuántica también se van a tocar acá, los distintos observadores de la percepción, desde dónde miramos. Bueno, son todos términos que los van a conocer y desarrollar. ¿Para qué? ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, nada más y nada menos que para generar nuevas capacidades en cada uno de nosotros para poder afrontar esto que cada uno puede llamar como una percepción de conflicto. Así que, bueno, una fase lindísima la 4. Bien, bueno, buenísimo. Así como dijimos, ¿no? Que a partir de los descubrimientos de Hammer nos damos cuenta de que nuestra forma de interpretar el mundo hace que una persona, una situación la viva de manera conflictiva y otra no. Toda esta estructura biológica se ve en la fase 5, en la fase 4, como decía Silvia, se ven esas estructuras que hacen que yo perciba algo de manera dramática o no. Claro. Entonces hay una estructura que hace que una cosa sea un conflicto para uno y para otro no. Bueno, esta estructura se ve en esa fase 3, esa fase 4, y en la fase 3 vamos a ver los diseños que configuran nuestra percepción. Hay diseños que tienen que ver con diferentes situaciones que hemos vivido nosotros en nuestra vida que dejan una estructura, ¿no? Una persona cuando vive una situación que la vive
de manera traumática, de manera conflictiva, que queda sin capacidad para responder, y sobre todo de niño, ahí de alguna manera se genera una conclusión, y de esa conclusión se arma como una estructura, ¿no? Y esa estructura es la que después se va a ir desplegando en la vida, ¿no? Uno cree que por ahí tiene muchos conflictos en la vida, pero después nos vamos a dar cuenta que tenemos un conflicto básico en nuestra vida, que es un trauma nativo, y que se expresa en todas las áreas de la vida, ¿no? Y eso se configura de alguna manera también en el proceso de gestación. Las vivencias de mamá cuando estamos en la panza, cómo fue nuestra concepción, cómo fue el proceso de gestación, el parto, los primeros 3 años, las vivencias de mamá van a configurar mi modo de ver el mundo. Es como que vemos la vida a través de los anteojos de mamá, ¿no? Pero también hay otra configuración donde se estructura la percepción, inclusive de mamá y de papá, que es la estructura del árbol genealógico. Por lo tanto, dentro del árbol genealógico va a haber situaciones en las cuales no se pudo gestionar, ¿no? Y eso queda como una incapacidad para responder. Y de alguna manera, un árbol genealógico es como si fuera una manada, ¿no? Y a la manada le interesa la supervivencia y la evolución. Por lo tanto, todo lo que quedó sin ser gestionado, sin ser evolucionado, va a ser asignado a otro integrante de la manada para que lo gestione, para que amplíe esa estructura y ese diseño, ¿no? Vamos a ver que muchas de las cosas que percibimos como conflictos, o muchas de las cosas que nos suceden, están estructuradas en nuestra infancia, en los procesos de gestación y en el árbol genealógico. O sea que en esta fase 3 vamos a meternos dentro de esos diseños y ahí vamos a entender por qué tenemos la pareja que tenemos, por qué tenemos el trabajo que tenemos, por qué ganamos el dinero que ganamos y por qué tenemos los síntomas que tenemos. Así que esta fase vamos directamente a la estructura de nuestro diseño particular. Bien, sí. Es muy interesante, hasta las profesiones que elegimos. Esto del transgeneracional y el árbol también viene muy interesada la gente en este tema. Bueno, también en la BTL está incluido. Después viene la fase 2, que la fase 2, bueno, es interesante porque a pesar de que todo el curso en sí es algo desarrollado, no es un copio y pego de otras personas que han dicho o hablado, todo está de alguna manera gestionado, digerido, puesto de una manera distinta. Esta fase en particular es un desarrollo exclusivo de Camino al Cero, la fase 2. Que así como Mauri había comentado en estas curvas bifásicas, que, ¿no? Simpaticotonía, vagotonía, que ocurren en todo programa biológico, lo mismo ocurre en los hechos que se manifiestan en nuestra realidad, ¿no? De esta observación sale esta fase. Tienen esas curvas, tienen esos recorridos, y con la lectura de lo que es nuestra matriz psíquica, hace que podamos aprender modos de aprovechar cada situación a la que podemos interpretar, porque es una interpretación, como estuvimos diciendo, un conflicto, un problema, ¿no? Identificar en qué etapa estamos. ¿Para qué? Para poder sincronizar justamente con nuestra psique y con esa bajada de nuevos potenciales que están ahí como esperando, ¿no? A ponerse en juego y a ser utilizados, ¿no? Siempre, como decimos, hay un propósito en cada cosa que ocurre. Bueno, en esto también se ven las líneas temporales, en esta fase, y el acceso e interpretación de lo que son los hechos traumáticos que ha tenido una persona, aplicado o visto a través de estas líneas temporales, ¿verdad? Bien, sí, buenísimo. Este desarrollo es un desarrollo que tiene que ver con una convivencia particulares y comprendiendo cómo la biología se expresa de una manera, pero también nuestra psique se expresa de esa misma manera. Entonces, ahí nos damos cuenta que eso es una estructura, ¿no? Ya en la fase 1 vamos a entrar dentro de lo que son los comportamientos humanos. Y esta fase 1 está basada en otros descubrimientos de Hammer, que siempre dentro de las 5 leyes, pero es lo que se conoce como psiquiatría hammeriana. O sea, Hammer se da cuenta de que el comportamiento de una persona no es porque sí, sino que su comportamiento está intentando adaptarse a un contexto. Entonces, vamos a comprender cuáles son los conflictos que hacen que una persona sea o extrovertida o introvertida, que sea maníaca, que se ponga depresiva o que sea bipolar
o que, por ejemplo, tenga bulimia, tenga anorexia, histeria, o que esté más planeante. Hay muchos tipos de comportamientos que Hammer descubre que tiene que ver con diferentes instancias de conflicto que hemos vivido en nuestra vida que nos cambia el comportamiento. O sea, esta fase tiene que ver con el estudio de los comportamientos. Entonces, como la BTL está orientada a el autodescubrimiento, la autogestión, el proceso, esta fase va a estar orientada a que cada uno descubra cómo se origina su propio comportamiento. Ya más adelante, cuando se ingrese, cuando termine la BTL y se ingrese a la academia, hay una profundización específica de constelaciones cerebrales, como le llama el doctor Hammer, y de conducta y comportamiento. Bien, bien, sí, constelaciones cerebrales. Ese término también que puede resultar nuevo para todos, pero bueno, que tiene que ver con estos focos de Hammer, ¿no? Que él contaba que hay en el cerebro de las personas y bueno, y puede darle lectura incluso a los casos de suicidio, a los casos de esta constelación que también tiene con, ¿no? Don Juan, ¿no? Con temas de infidelidad, bueno, es muy interesante. Bueno, y terminamos con la fase 0, la última, la fase final. Justamente es una fase de integración y aplicación práctica en realidad de todos los contenidos recorridos durante todo el curso. Para gestionar esta nueva lógica, ¿no? Que le vemos a la vida en cada uno de nosotros, en la vida cotidiana, y que queda para siempre, o sea, no es una, más allá de que quizás las planillas se apliquen a un caso en particular que la persona quiera trabajar en el aquí y ahora, es un aprendizaje que queda para siempre, ¿no? Para futuras situaciones. Que todo este conocimiento no se quede solamente en lo teórico, sino que se aplique en lo práctico. Para eso hay ejercicios prácticos, dinámicas grupales, autochequeos, bueno, y muchas más herramientas como para reconocer incluso, como siempre decimos, en qué lugar estamos, en qué lugar no estamos, ¿no? En qué punto del proceso estamos parados para saber para dónde arrancamos y qué herramientas utilizar. Bien, Mauri, ¿querés explicar algo más respecto a la diferencia con otras corrientes? Porque muchas veces también la gente nos pregunta eso, o estudié con fulano, vengano, esto me sirve, es una continuación. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo podés plantear? Contarnos. Bien, bueno, las diferencias con otras corrientes es que previo a que la persona pueda acompañar a otros en un acompañamiento terapéutico, en una consulta, lo que nosotros estamos enfocándonos en el que la persona pase primero por un proceso personal. Este proceso personal es una desestructuración de sus propias estructuras, sus propias programaciones, ¿no? De alguna manera, que pueda ver la función que tuvieron también esos programas en su vida, y que a través de un proceso pueda experimentar por sí mismo esto, y eso va a ser el acompañamiento de las personas. O sea, no es tanto que la persona tiene que saber de manera intelectual. Y como lo dice el título del curso, que es Biotransformación Lógica, lo que nosotros vamos a transferir son estructuras para que la persona pueda ver desde otro lugar, con otra lógica, una nueva perspectiva de qué se trata, sus síntomas, sus enfermedades, sus estructuras, su propia vida, ¿no? Es un cambio de lógica, por eso siempre hablamos de que entregamos una lógica inversa. Claro. Entonces, muchas terapias se basan en, de alguna manera, satisfacer necesidades de la propia identidad, y a nosotros nos interesa comprender cómo se estructuró esa identidad e ir a cómo se puede expandir la conciencia, ¿no? Atrás de esa identidad, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vemos la diferencia. Nosotros, cuando hemos transitado por estos caminos, cuando conocimos esta nueva lógica a partir del aporte de Alejandra Casado y otras informaciones que nosotros traíamos, vimos que esto nos quedaba chico, lo que habíamos recibido en las terapias bio. Y ahí fue cuando nos surge armar esto con una nueva lógica. Y ahí surge lo que es la biotransformación lógica y camino al cero, ¿no? ¿Por qué cero? ¿Y por qué camino? Camino porque nos interesa el proceso, el paso a paso, más que el resultado. Exacto. Y cero porque el cero está referenciándose a ese número original, donde salen todos los números. Por lo tanto,
volver al cero es como volver al origen, ¿no? Volver a Mm. conectar con uno mismo, con esa esencia original, con esa conciencia original que está más allá de nuestra propia personalidad, nuestra propia estructura, nuestro propio diseño particular, ¿no? Sí, bueno, creo que les dimos un montón de información, esperemos que, bueno, que les guste, que al contrario no salgan corriendo, que se animen, que es algo nuevo, es algo diferente, no es decodificar, no es simplemente andar con el diccionario y hacer la lectura de lo que significa cada síntoma, sino que, bueno, como decía Mauria, que hemos comprobado a través de estos cursos que, bueno, que se necesitaba como este soporte previo en un bioconsultor para que después pueda estar en presencia y en coherencia con lo que va a atender, ¿no? A su consultante. Y bueno, para terminar, también quería tocar un tema que muchas veces preguntan, que es este tema del valor-precio del curso, ¿no? Es un tema importante porque a veces la gente va directamente a mirar el valor, ¿no? Que está en el PDF, acá queremos nombrar todo. Antes que todo este impresionante material que es variado y novedoso. Este curso, como otros tantos, no todos, pero muchos lo hacen, tiene la característica de cobrarse completo por adelantado. Así se realiza en un pago, que muchas personas lo hacen, o en cuotas, se puede financiar de distinta manera y por distintos medios. Bueno, porque es así, uno de los principales motivos es para mantener la continuidad y la implicancia de cada uno de los participantes de la cursada, porque ya cuando era la época de los módulos veíamos que iban apareciendo resistencias, ¿no? Siempre esas resistencias que aparecen cuando aparece la situación de cambio, ¿no? Y bueno, de esta manera la persona se compromete a sí mismo y se implica para poder terminarlo. Y aunque en realidad, bueno, cuando uno lo ve todo junto, la cifra puede parecer mucha, bueno, ustedes si lo dividen en la cantidad de horas de cursada de todo de estos 7 meses, es un costo similar al de cualquier formación y bueno, mucho menor que incluso las terapias, ¿no? Así que bueno, también hay que tener en cuenta todos estos beneficios que se brindan. El aprendizaje, que es para toda la vida, las herramientas y recursos que se van adquiriendo, ¿no? Que se aplican en todos los ámbitos de lo cotidiano, que les enseña a ver el conflicto de una manera diferente. Bueno, todo esto que estuvimos viendo. Autoconocerse, el tema de la enfermedad, fundamental, verla y abordarla de diferente manera. Bueno, todo esto que estuvimos nombrando y bueno, que ya tenemos que hablar del valor de este curso y no del precio o el costo, ¿no? El valor que puede tener para cada uno de los que resuene con esta propuesta, que hay gente que, bueno, que puede sentir que es este el momento, que es más para adelante, eso es un chequeo más interno, pero se lo queríamos explicar todo, ¿no? Desplegar toda la información. Bueno, este video está llegando a su fin. Hablamos quizá un poco más, somos muy habladores los dos y esto de sintetizar cuesta, pero bueno, queríamos completar toda la información. Seguramente este video va a ser compartido en cualquiera de las BTL que elijan o que cronológicamente les toque. Va a ser compartido por alguno de los asesores que acompañará este video con su teléfono de contacto o en sus redes, ¿no? Así que bueno, simplemente decirles que los esperamos, que se animen, que la verdad que es algo que lo vale y bueno, les daremos la bienvenida a los que se quieran anotar. Así que bueno, gracias por su atención, les mando un beso grande, gracias Mauri.